Muchas bendiciones a todos los hermanos en la fe en Cristo. Les bendigo hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos los amigos de YouTube que postean sus comentarios. Gloria a Dios. A todos los que estén posteando comentarios, les aconsejo que se suscriban para que sigan recibiendo nuestro contenido, para que se edifiquen en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tratar un tema, señores, un poquito controversial. El tema que quiero tratarle hoy se llama los profetas pregoneros versus los profetas confidentes. Profeta pregonero versus profeta confidente. A propósito de que unos hermanos hablaran de el tema, entonces yo dije, wow, estaría bueno investigar qué es un profeta pregonero y un profeta confidente. Profeta pregonero es aquel que vive diciendo, Dios me dijo que te diga, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Siempre Dios le está diciendo. El problema no está, digo yo, en que Dios te diga, sino en que tú lo estés contando, como dice la palabra, que cuentan sus sueños y hacen que el pueblo se desvíe. Incluso le dan interpretación apresurada, porque cuando tú tienes esa tendencia de estar diciendo Dios me dijo y Dios me dijo, mientras todo el mundo está callado, tú estás diciendo Dios me dijo y lo está diciendo, entonces tú lo que estás es obviamente buscando una especie de autopromoción y no está siendo un tanto sabio, no está siendo entendido, no está siendo prudente a la hora de poner la palabra del Eterno con propiedad o con sabiduría. Entonces, en base a eso, vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, este tema que de hecho será de bendición para todos ustedes. El profeta pregonero tiene esa tendencia. El profeta confidente tiene una característica de que siempre está en el secreto de Jehová, oyendo la voz de Dios, y siempre espera la guianza de Dios por el Espíritu Santo. Siempre espera que sus percepciones estén activadas, sus habilidades estén activadas para convertirse en una voz de Dios autorizada en un momento específico. El profeta confidente es aquel que yo he hecho una ilustración como cuando ustedes están buscando la forma de, en un radio, de buscar la sintonía, buscar el hertz, buscar la emisora, y usted comienza a mover la perilla. Y cuando usted comienza a mover la perilla, usted va buscando la emisora. Hasta tanto usted no busca la emisora y cae en el punto fijo donde está la frecuencia, usted escucha ruido. Usted escucha ruido. Significa que todavía usted no ha encontrado el sonido, la emisora o la música correcta. Hasta tanto usted no busca, entonces es que usted gira un poquito la perilla. Y cuando cae en el momento donde está la emisora, entonces usted escucha la música y necesariamente tiene que tratar de buscar la frecuencia. Si hay muchos profetas que están tratando de buscar emisora, de buscar frecuencia, de buscar el radar y de buscar el sonido correcto, más sin embargo ese sonido necesariamente ha de ser ajustado, tiene que ser alineado y tienen que tratar de entrenarse mejor para tratar de fluir mejor y su voz pueda dar una música que le agrade a Dios, pueda adaptarse o pueda ajustarse a la sintonía del Espíritu Santo, porque hay muchos que no se dejan guiar del Espíritu Santo. Es necesario que toquen en la frecuencia y con el mismo sonido de la música del Espíritu Santo, porque están dando notas discordantes. Están dando muchas notas discordantes. Entonces ahí es cuando muchos se convierten en falsos profetas. Yo he dicho en otras ocasiones que el profeta, que puede ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero que si comete un error, que de hecho todos los cometemos, cuando comete un error, presenta los mismos resultados que un falso profeta. Oigan, esto es lo que le estoy diciendo. Un profeta de Dios, cuando comete un error, arroja los mismos resultados que un falso profeta. ¿Dónde está la grandeza entonces en el profeta? Bueno, que tú reconozcas cuando obviamente cometiste la falla o el error
y tú te humilles delante de Dios y lo reconozcas. Incluso si tienes que pedir perdón y retratarte y decirle a la persona o a las personas que tú obviamente le anunciaste esa palabra, yo me equivoqué o yo cometí tal error en esto y esto y esto, yo lo reconozco porque la Biblia dice esto y esto y yo no entendía. Ahí está la grandeza. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. La Biblia nos dijo que nosotros no nos íbamos a equivocar. Vamos a equivocar. Pero lo que Jesucristo nos dijo fue que, obviamente, que iban a haber dificultades. De cierto digo, dijo el Señor, que el discípulo no es superior a su maestro, pero todo aquel que fuera perfeccionado será como su maestro. O sea, continuamente estamos en un aprendizaje, dependiendo de Dios que nos enseñe los secretos de su reino, que enderece nuestros pasos. Y si no vivimos en la atmósfera, si no vivimos en la presencia, pues estamos expuestos a cometer errores siempre. La característica primordial de un hombre de Dios es vivir metido en la presencia, en el secreto de Jehová, para poder estar conectado a la sintonía de la música del cielo. Si no está conectado al Espíritu Santo, si no vive en la sintonía del Espíritu Santo, pues no podrá ser voz de Dios de una manera correcta. Va a producir cacofonía, va a producir un sonido diferente del que está produciendo el cielo. Va a emitir una voz diferente de la voz de Dios. Entonces eso es muy delicado. Vamos a darle lectura para así estar adentrándonos al estudio, al análisis de este tema. Jeremías 23, versículo 16 al 18. Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 18. El profeta pregonero versus el profeta confidente. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Esto es en Israel. Os alimentan con vanas esperanzas. Oigan la característica de los profetas, diciendo así dice Jehová. Dios te dice que te van a entregar una jipeta, que te van a entregar un carro, que te van a entregar una casa, que vendrá bendición, que esto y lo otro. Alimentan vanas esperanzas cuando Dios no ha dicho nada. Hablan visión de su propio corazón. Es decir, tuviste una visión, porque generalmente son los que tienen la visión y no esperan la confirmación. Y si Dios le está diciendo que la publiquen, o obviamente si el Señor le ha decodificado la palabra para que ellos la promulguen. Ese es el gran problema. No es que Dios no les revela. Entiendan, porque Dios vive revelando y lo revela hasta los impíos, pero más sin embargo no tienen la forma de decodificar eso. Hablan visión de su propio corazón. El problema no está en que tengan visión en su corazón, sino que hablan visión de su propio corazón. ¿Entiendes? No de la boca de Jehová. Se está refiriendo a las visiones que Dios no le da, porque hay visiones. Yo hablaba de los sueños, que hay sueños reprimidos, hay sueños que vienen de Dios, hay visiones que vienen de Dios, hay visiones que vienen del diablo, hay sueños que vienen del diablo, hay sueños que es el enemigo que te lo envía, hay sueños que vienen de tu propio corazón, ¿entiendes? Son los famosos sueños reprimidos de deseos que tú tienes y muchas veces se quedan en la conciencia pululando y están ahí gravitando y de repente te soñaste con los sueños de tu corazón. Pero hay otro tipo de sueños. Los sueños proféticos, los que vienen de Dios con una palabra para direccionar a alguien, para impactar a alguien, para direccionar una ciudad, para traer una restauración a un hermano a la iglesia. Porque para eso viene la profecía. Pero están también los sueños, hablaba de los sueños reprimidos, los sueños de tu propio corazón, los sueños proféticos. Los sueños vanidosos, los sueños que Satanás te siembra también. Eso hay que entenderlo. Entonces, dice Jehová, hablan visión de su propio corazón. No visión del corazón, no de la visión que Dios le trae. O sea, esos sueños muchas veces son traídos por nuestros propios deseos que tenemos reprimidos. Entonces, eso viene a arrojar unos resultados que nosotros siempre nos estamos soñando cosas. Visión de tu propio corazón. No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, ellos le viven profetizando a aquellos que irritan a Jehová. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su propio corazón, dicen, no vendrá tal cosa sobre vosotros. ¿Por qué? Dice Jehová una pregunta. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? O sea, ¿quién estuvo en la presencia de Jehová? Desarrolló el sentido de su visión, dice, y vio. Y oyó su palabra. Escuchen esto, el sonido, la percepción del oído. La percepción del oído, porque es una dimensión, la percepción del sonido. El sonido es una dimensión,
para aprender a escuchar la voz de Dios. Dios y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento? O sea, otra característica es que el profeta debe estar atento a lo que Dios le está enviando. Si tú recibiste alguna amonestación en algún momento y tú no te tratas de corregirte tú lo que tú tienes, entonces tú sigues profetizando. Tú no me vas a decir a mí que tú eres calificado para hacer un puente por donde fluya el agua limpia. Tu profecía va a salir contaminada porque primero tú debes prestar atención. Dice aquí 4 características: ver, oír y estar atento. Ver, oír y estar atento. Es lo mismo que la obediencia. Porque es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Jeremías 23, 16 al 18. Cualquiera que se extravía, dice el 2 de Juan 1:9. Oigan esto, señores. Usted puede ser un profeta certero. Usted puede ser un profeta tremendo. Wow, Dios lo usa y usted tiene profecía que se acabó. Pero en algún momento la sintonía suya como que comienza a fallar. Ya usted no es tan efectivo. Entonces Dios envía a otro para redireccionarlo, para enseñarle cosas que usted no tiene, porque obviamente las herramientas que usted tiene son de poco alcance, más que lo que tiene otra persona. Aquí todo el mundo tiene herramientas diferentes y debemos depender uno de los otros. Entonces dice, oiga lo que dice 2 de Juan 1:9, para hacer el fundamento de lo que le quiero decir con relación a la dirección y guianza del Espíritu Santo, que es fundamental para ser un siervo de Dios maduro. Porque los hijos maduros de Dios son hijos de Dios, esos son hijos de Dios, los que han alcanzado madurez, que han ejercitado los sentido. Está hablando del don profético, cuando obviamente nosotros los hemos desarrollado y hemos alcanzado la madurez para edificar a las demás personas. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, eso me está diciendo que aquí cualquiera se puede desviar en algún momento. Así mismo es. Doctrina. Esto es enseñanza para los que creen que no se pueden desviar en algún momento. Aquí la regla principal es estar en el secreto, en la presencia. Ver y oír constantemente la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Entonces que se extravía. ¿En qué momento yo me puedo extraviar? Aún siendo un ministro de Dios. Cuando Dios me está corrigiendo y me está diciendo que debo caminar por aquí. Más sin embargo, tú sigues como el mulo, como decimos nosotros acá en Dominicana, y tú sigues por allá haciendo tu propia voluntad, pensando estar bien cuando obviamente estás mal y tienes que resolver alguna situación en tu vida. Quizá tienes que subir al monte, quizá tienes que pedirle perdón a muchas personas que ofendiste, quizá en algún momento pensaste que lo estabas haciendo bien y alguien te corrigió y tú no aceptaste el consejo. Entonces Dios te interrumpe y comienza a disciplinarte, a decirte tú estás mal, necesariamente tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, porque obviamente te quiero restaurar. Entonces cuando tú desechas eso, entonces te conviertes en un profeta pregonero y dejas de ser un confidente del Eterno, porque no te revela su secreto cuando estás en esa condición. Al contrario, te corrige a ti mismo y te avergüenza en medio del pueblo. Eso es lo que muchas veces sucede. Hombres grandes se desviaron en algún momento y perdieron de ruta, se desviaron del radar de Dios, se desviaron de la presencia, no fueron perceptibles a la voz de Dios. Y Dios tratando quizás, digo yo, muchas veces con ellos, como voy a poner a Abraham, que es el padre de la fe. A Abraham Dios le da una palabra y le dice que le iba a entregar a Isaac, su hijo, porque era estéril la esposa. Sara era estéril y no tenían hijos, y Dios lo bendice y le dice, hace grandes promesas. Luego que Dios los enriquece, se están preocupando porque no tienen a quien dejarle la herencia. Pero que había una criada que trabajaba en la casa y era una esclava, la mamá de Ismael. De Dios, entonces Sara y Abraham se ponen de acuerdo y él se llega a la criada y esta mujer sale embarazada. Y de ahí viene un hijo llamado Ismael, que no era el hijo de la promesa. Ustedes conocen la historia, pero lo que le quiero decir es que Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Dónde estaba entonces? ¿En qué estaba pensando Abraham y Sara? ¿Fue que abortaron el plan de Dios y se le olvidó que Dios le dijo que le iba a dar un hijo? ¿O pensaron que la promesa, porque se estaba tardando, ellos tenían que buscar la vía o la solución o la alternativa de dar respuesta a una voluntad intrínseca que ellos tenían, que no era la voluntad expresa del Padre? Sí, eso fue. Ellos se desviaron en algún momento. Se desviaron y no perseveraron. Y soy de lo que digo que más adelante Dios tuvo que repetirle la prueba a Abraham, porque después que le da el niño le dice, dame lo único que tienes, dame tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas. Y Dios tuvo que probarlo de nuevo. O sea, si tú repruebas el examen en prima fase, Dios te lo va a repetir de nuevo si Dios te está llamando para que sea calificado, para entregarte la promesa.
Cualquiera se desvía, señores, cualquiera se extravía. ¿Dónde está la sabiduría del hombre o la mujer de Dios? Que cuando tú estás extraviado, pues Dios te va a mandar a alguien que te redireccione, que te alinee. ¿Para qué? Para que tú entres en el propósito, para que tú entres en la promesa de Dios, para que no te pierda la bendición. Pero si somos, diríamos, rebeldes a la voluntad de Dios, Dios lo que hace es que nos golpea, nos avergüenza e incluso quita el propósito, quita su voluntad de nosotros y nos levanta del tiempo. Que eso le ha pasado a muchos. Dios lo que hace es que los avergüenza. Por tanto, cualquiera se desvía. Entender que en cualquier momento tú te puedes desviar y Dios va a levantar a alguien para redireccionarte. Cuando Dios levanta a alguien para redireccionarte y te lo envía, pon atención, porque eso es lo que dice aquí la Biblia en Jeremías 23:16. ¿Quién estuvo atento? Hay gente que no son atentos a la voz de Dios cuando Dios le trae la corrección. Entonces, por eso es que vienen las disciplinas de Dios más rígidas, que comienzan con amonestaciones, con advertencias, y luego terminan con disciplinas rígidas de parte de Dios. El Padre dice, amonéstalo de mi parte, quieran oírte o no. ¿Quién estuvo atento a tu palabra? ¿Y quién oyó y vio? Dice aquí. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién prestó atención? ¿Quién fue lo suficientemente sabio para escuchar la voz? Una pregunta que yo hago, voy a hacer varias preguntas para adentrarlo al estudio, porque es un análisis un poquito profundo que haré sobre el tema, los profetas pregoneros y los profetas confidentes. Dice acá, ¿por qué un profeta pregonero puede llegar a convertirse en un adivino? Practicar la adivinación es descubrir conocimientos ocultos por medios sobrenaturales. Está relacionada con el ocultismo e incluye la predicción. La característica que utilizan los pregoneros es muchas veces la predicción, porque tienen la visión, pero no se sientan a detener, a filtrar esa visión, a ver si es el Espíritu Santo, a ver si es el Espíritu del diablo, o a ver si es su propio deseo reprimido, que le están arrojando alguna visión extraña. Como en algún momento el Padre, cuando era un bebé espiritual, me decía, no crea toda visión mentirosas y engañosas. Yo te confirmo, me dijo el Padre. Entonces, mucha gente, por la inmadurez, siempre viven, no esperan primero filtrar la visión. De una vez dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo. Y no solamente que Dios me dijo, sino que la viven contando. Y le dan interpretación, que ese es el gran problema. Y entonces ahí está la confusión, el don de sospecha. Yo no sé, puede ser, yo no entiendo, Jehová me dijo, pero yo no sé si esto es así o así, esto y lo otro, y comienzan por ahí a dar notas discordantes. Entonces eso es duda, tú estás sembrando ahí la manipulación y tú no estás siendo sabio ni prudente, ni efectivo ni certero, te estás adivinando ahí. Entonces la adivinación tiene que ver con eso. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Están viendo los frutos del Espíritu. No me digas tú que tú eres un ministro de Dios, profeta, más sin embargo, cuando yo te hago el escáner, cuando yo te filtro y trato de observar tu carácter, yo no veo ninguno de esos frutos. Una persona también dice que no sabe perdonar, pero que es un profeta y está fluyendo en profecía, usted tiene que ser alineado, porque la profecía suya definitivamente va a salir contaminada. Que usted no tiene paz interior, que usted no tiene paciencia, que usted no atiende a la voz de Dios, que usted no tiene amor, que no tiene ninguno de esos frutos que están ahí, que no es manso, que no es una persona, dice Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, usted no está viviendo bajo la alineación y dirección y guianza del Espíritu Santo. Usted está bajo los efectos y los deseos de su propia carne. Usted no está agradando a Dios, porque los que viven bajo los deseos de la carne no pueden agradar a Dios, dice la Biblia. Y si no pueden agradar a Dios, entonces viven bajo la corriente y dirección de su propio deseo, no bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. Eso, vamos a entender eso. Entonces Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Se está refiriendo a esa naturaleza divina que obviamente son dadas en el ser interior del hombre por el Espíritu de Dios. La guianza de Dios es lo primordial. Si no eres guiado por Dios, te puede desviar. Si no aprendes lo que significa ser perceptible la guianza del Espíritu Santo, te puede desviar en cualquier momento y puedes cometer muchos errores. Gálatas 5, 17 al 18 dice, porque el deseo de las carnes contra el Espíritu, ya le dimos lectura, y el del Espíritu contra la carne, es una oposición y es una batalla continua. Estos se oponen entre sí, dice Pablo a los Gálatas, para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, no está bajo la ley. ¿La ley de la qué? La ley de la carne, la ley de muerte. Bendito sea Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. La característica de los deseos carnales en la vida de un hombre que dice servirle a Dios. Cuando los deseos de la carne se imponen por encima de los frutos del Espíritu, entonces tú debes entender que debe ser alineado. Oigan los deseos de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiesta, dice Pablo, las obras de la carne que están conectadas a los deseos propios del ser. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. La idolatría, quiero recargar aquí, se refiere a buscar tu propia gloria, la ovación, la autopromoción. Enemistad, de un hombre que me diga a mí que está enemistado con la cuarta parte, si eres pastor, está enemistado con la tercera o cuarta parte de tus ovejas. Usted tiene que arrepentirse, hermano. Pleitos, ceros, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Una persona que se acostumbra a vivir bajo ese esquema, que una y otra vez lo dice, lo hace y no se da por entendido y no se arrepiente y dice que está agradando a Dios y que es guiado por Dios, que Dios le vive profetizando y que Dios le vive hablando para que hable. No, mi hermano, usted tiene que ser alineado, usted tiene que arrepentirse, usted cayó de la gracia. Como Dios le dijo a uno de los ángeles de las 7 iglesias. Por tanto, mira pues de dónde ha caído y arrepiéntete. Fíjate bien que a todos esos líderes Dios les reconocía sus luces, pero siempre le decía algo que estaba mal y los amonestaba. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira de dónde ha caído. Te exhorto que compre oro refinado en fuego. Arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu corona. Y quitaré lo que tengo para ti y lo daré a otro. Es fuerte, señores, pero así es. Esto no es el que empieza, es para que termina. Practicar, que ese es el gran problema cuando muchos se habitúan al pecado y no quieren dejarse corregir por Dios. La práctica significa tú hacerlo varias veces de manera reincidente. Algo que tú no aprendes a desarrollar. Vivir bajo los deseos de la carne es un pecado terrible. Es una falta grave de un ministro. Entonces, la adivinación según la Biblia. Practicar la adivinación, señores, es descubrir conocimientos ocultos, como lo dije ahorita, por medios sobrenaturales. Apelar a una visión atribuyéndosela al Espíritu Santo y diciendo Dios me dijo, y no solamente diciendo Dios me dijo, sino que ir a promulgarla y traer interpretación falsa es lo mismo que practicar la adivinación. Eso yo lo voy a repetir. ¿Qué es la adivinación en la Biblia, señores? La adivinación se interpreta como el método de manipular a la gente e inducirlo con vanas esperanzas, con palabras robadas, con palabras de mentira y de engaño y de confusión. La práctica de la adivinación es descubrir conocimientos ocultos por medios sobrenaturales. Y yo decía que los medios sobrenaturales es decir, tuve un sueño, tuve una visión, y en la visión yo soñé esto y esto y esto. No solamente que tú tuviste la visión, sino que tú empezaste a dar interpretación en base a tu propia convicción y diciendo y atribuyéndole esa visión, diciendo Dios me dijo. Adivinación. Se puede caer en la adivinación en cualquier momento si tú no logras entender esto. Tratar de buscar lo que está oculto en el corazón, por medio de figuras retóricas y de predecir y de adivinar cosas que no son. Visiones de mentira y de engaño, de atribuírsela a Dios. Entonces ahí es donde el diablo se mete. ¿Cómo opera la magia blanca detrás del don y el carisma? ¿Cómo opera la magia blanca detrás del don o el carisma? El don y el carisma, perdón. El don son las herramientas espirituales que los hijos de Dios reciben, los dones espirituales. Y el carisma es la facultad de las habilidades en el liderazgo que yo tengo para ser efectivo, que son las habilidades. El carisma viene siendo las habilidades. ¿Entiendes? Cuando usted ve a un líder que se desenvuelve bien, que tiene muchas habilidades, que es muy orador y esa cosa, entonces tiene un carisma. Pero ¿cómo opera la magia blanca? La manipulación detrás del don. Magia blanca, o sea, magia blanca implica que se disfraza de bueno a través del arte de persuadir y convencerlo. Voy a repetir, la magia blanca es el arte de persuadir y convencer a las personas a través de una aparente verdad, manipulándola. Eso es magia
blanca, se disfraza y se da a conocer como verdadero. Eso es magia. La magia blanca es lo que habitualmente conocemos como aquella hechicera que persigue buenas intenciones. Lo voy a repetir, es lo que habitualmente conocemos como magia blanca, hechicería que persigue buenas intenciones, porque te hechizan, te convencen, te persuaden. Eso es hechicería. Persuadir, tratar de convencer con unas aparentes buenas intenciones, eso es hechizar, persuadir a la persona. Magia, eso es magia blanca o negra, porque está relacionada con el verbo, con palabras, con conjuros, con habilidades que tienen que ver con conocimiento de cosas ocultas. Eso es magia, señores. Muchas veces en la iglesia lo practican, los mismos evangélicos practican eso en los altares. Yo he conocido gente que Dios le dice, mira, dice el Señor esto y esto y esto y esto. Al otro día yo entiendo que Dios no fue Dios que le habló, porque no conocen lo que es la revelación del Eterno. Y comienzan al otro día a hacer lo contrario. Y comienzan a decir que en el nombre de Jesús hacer cosas, brujería evangélica, brujería carismática. Eso opera en las iglesias muchas veces. Y se da por ese fenómeno, la falta de dirección y guianza, y falta de sujeción. Corazones no arrepentidos, corazones no quebrantados, que quieren conocer la verdad, aparentemente quieren conocer la verdad, pero cuando Dios les trae la verdad la rechazan y dicen estar ellos en la verdad y no aceptan consejos ni corrección de nadie. Ese tipo de gente tiene problemas. Están operando en un don carismático de brujería, de manipulación y de magia blanca. En Éxodo y Deuteronomio, lo que se prohíbe concretamente es la magia o hechicería. En hebreo, kashaf, la que susurra. ¿Están viendo lo que es la magia? Kashaf, la que susurra. En hebreo, kashaf, la que susurra. Es decir, la que persuade, la que te induce, la que te manipula, mediante invocación de dioses. Pues se puede utilizar el nombre de Yahweh, pero más sin embargo en la práctica es otra cosa, porque tú no vives lo que practicas. Por eso es que la Biblia es muy clara, que el que predica lo que si tú predicas lo que no debe, te conviertes en un hechicero. Tú lo que eres un manipulador y un engañador y no califica. Todo aquel que predica lo que no vive se convierte en un manipulador, que induce a las personas sobre la práctica de invocación a Dios usando el nombre. Ahí es donde entra la palabra que dice que el que toma el nombre de Dios en vano, porque la palabra tomar el nombre de Dios en vano tiene varios significados. Aquí estamos diciendo que aquí es una persona que tiene un ministerio profético, tiene un ministerio pastoral o evangelístico y que no vive lo que predica, pero más sin embargo está usando el nombre de Dios. Está usando el nombre de Dios. Entonces ahí donde muchos dicen que si tú puedes operar en el don sobrenatural, porque son irrevocables, y se hacen los milagros, pero más sin embargo el instrumento que Dios está usando no es calificado, y bien tú puedes perderte con todo el ministerio y con todo el don, y Dios usarte como un puente en algún momento para salvar a alguien, porque los dones son irrevocables y Dios respalda su palabra, no a ti. ¿Se puede estar descalificado en algún momento y operar en el don? Sí. Pablo nos dice que si tú tuvieses todos los dones y habla lengua y profetiza y tiene la fe del mundo y los montes se trasladan y no tiene amor, no califica. O sea, la esencia para tú describir la operatividad del don profético en un ministro es la naturaleza de la benignidad del amor de Dios. Por eso Jesús fue enfático y dijo, por los frutos. Y dentro de esos frutos como preeminencia tenemos el amor. Si no tiene amor, no te evita que no entre al reino. Te puede usar Dios como un puente, pero te perderás. Deuteronomio 18, 10, oigan lo que Yahweh dice en el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. La práctica del ocultismo. Lo que hace comúnmente estos adivinos, que tú lo ves que encienden un fuego y comienzan a pasearse en medio de ellos. La práctica de los espíritus que tienen poder sobre el fuego. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija por el fuego. El fuego también tiene otra característica, que eran prácticas que se hacían en el pueblo de Israel, que no quiero entrar ahí. Ni quien practique adivinación. Escuchen esto. Porque no solamente luego los brujos que están por ahí en sus altares que practican la adivinación. En la iglesia también se practica adivinación. Y mucha gente no se dan cuenta. No se ha hallado en ti quien haga a su hijo o hija pasar por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Yo les exhorto a ustedes que busquen esa cita bíblica y busquen cada uno de esos conceptos para que ustedes entiendan bajo qué esquema y dimensiones
Dios está anunciando al pueblo de Israel que no debían hacer ninguna de estas prácticas. El pueblo de Dios tiene que conocer cada uno de esos conceptos: la gorería, el sortilegio, la hechicería, el encantamiento, la adivinación, la magia negra, la magia blanca. Tienen que conocer eso, la forma operativa. Ni quien consulte a los muertos. También quiero que investiguen qué significa consultar a los muertos. ¿Qué era lo que Dios quería decir? Porque no quiero detenerme ahí mucho. El tema es los profetas confidentes y los profetas pregoneros. Porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esa abominación, escuchen, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Jehová tu Dios. Es Dios que está exigiendo que tú tienes que ser perfecto. Y como que muchos dicen que no, que la perfección no existe. Que somos imperfectos, ok, la iglesia es imperfecta. Y llama santo a los imperfectos, pero que los dones han sido establecidos en el cuerpo, los ministerios, los 5 ministerios principales han sido establecidos en el cuerpo para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la altura, a la anchura y al crecimiento de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Perfecto no significa que seamos iguales a Dios, sino maduros en el conocimiento de la voluntad de Él. Que seamos aptos para la obra de Él. Un corazón que todavía, un hermano que todavía no ha llegado a ser una persona efectiva, que ha entrado en la madurez y en el crecimiento espiritual, no está apto para la obra de Dios, es lo que me está diciendo. Deuteronomio 18, 10 al 13. Pero oiga lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, decía Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ay, bendito sea Dios, disfrazarse como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Está más claro de ahí? Bendito sea Dios. ¿Cuáles son esos frutos y cómo se manifiestan? Le dije, Gálatas 5:22, sobre los frutos del Espíritu Santo. El primero de ellos es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. La guianza. ¿Cómo se manifiestan los frutos del Espíritu Santo y cuáles son y cómo se manifiestan? Ya le mencioné los frutos. ¿Cómo se manifiestan ahora? Clave sobre la guianza. La clave para descubrir a los falsos ministros del Evangelio. Se la voy a revelar. 1. Los deseos. 2. La voluntad. 3. Las intenciones. Los intelectos y sus percepciones. Cómo ellos ven las cosas. Cómo ellos perciben el mundo espiritual. Cómo ellos perciben el cosmos. Cómo ellos hacen una evaluación del mundo circundante que les rodea. Cómo son sus proyecciones. Cómo ellos usan el intelecto que tienen. Si sus intelectos no están alineados a los intelectos divinos, sus intelectos están diciendo cosas que no son. Porque la Biblia dice que hablamos palabras sazonadas, no con sabiduría humana, sino por el Espíritu Santo. Misterios revelados a los siervos, que Dios los escondió de los que se creen grandes y sabios y entendidos en este mundo. 2 sabidurías, una terrenal y diabólica, y una sabiduría espiritual que viene del cielo, dijo el apóstol Santiago. Intenciones. Para descubrir a los falsos ministros, tú debes primero evaluar sus intenciones, si son buenas, si son malas. ¿Cuál es la intención que ellos tienen detrás de sus prédicas? Ovación, reconocimiento, fama, dinero, riqueza, voluntad. Tú debes evaluar la voluntad de esos hombres. Si ellos verdaderamente están enfocados en lo de ellos o están enfocados en lo de Dios, en lo de ellos. ¿Qué está detrás de su voluntad? Tengo un templo, un ministerio, y de repente tengo un enfoque más grande que por las almas, de edificar, hacer un edificio suntuoso de millones de pesos, y recibo la contribución, y tengo miles y miles de ovejas detrás de mí, pero desecho o quito el orden de prioridad en el reino y me enfoco más en las 4 paredes, en sembrar los blogs, que darle alimento a los pobres, a las viudas y a los huérfanos que tengo ahí. Y no me ocupo más de enseñarles la palabra y ayudarlos a que ellos exploten su don. ¿Es eso buena voluntad o buenas intenciones? Los deseos engañosos de la carne. Clave para descubrir a los falsos ministros del Evangelio. Dice acá, Gálatas 5:17, como dice,
que el deseo de la carne contra el espíritu. Y hay una oposición permanente. Es una batalla, señores. Simple ejercicio de lo que dice, de lo que vive o practica. Sus testimonios, su fruto. Eso es lo más que yo te puedo decir. Tú tienes que hacer un simple ejercicio de lo que esa persona dice y de lo que vive o practica. Su testimonio y sus frutos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué percibe? ¿Qué manifiesta? Dice acá Proverbio 4, versículo 23-24. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Los frutos, lo que se percibe, lo que sale de tu corazón, su lenguaje. Es necesario una constante autoevaluación y vigilancia de nuestras emociones, sentimientos, comportamientos y actitudes para poder caminar en santidad. Lo voy a repetir. Es necesario una constante autoevaluación y vigilancia de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos y actitudes para poder decir y poder caminar en santidad y agradar a Dios. Dice la Biblia que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tú puedes comenzar bien, pero puede en algún momento, si te descuidas y no perseverar en el consejo de Dios, perderte. Las emanaciones del corazón, señores, se refiere el Proverbio 4, 23, al versículo 24, habla de las emanaciones del corazón, intenciones del corazón, la luz y la energía del corazón. Hay que prestarle atención, hay que vigilar los comportamientos del alma, como le dije. Los lenguajes describen las energías internas de nuestro interior y nos enseñan si son buenas o si son malas. Si el alma tiene herida o si está sana. Si está sana o está enferma. Jesús dijo, Lucas 6, 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No creo en un ministro que tú le hagas una amonestación y de una vez habla con una autodefensa, creyendo y aparentando estar bien cuando obviamente está mal. Hermano, cuando una persona tiene ese comportamiento, no tiene amor, cayó de la gracia, no tiene sencillez, no tiene mansedumbre, no tiene humildad, tiene que arrepentirse. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién andará en santidad y podrá entrar a mi presencia? Parafraseando lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Quién estuvo en el secreto? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Escuchen, señores. ¿Quién subirá al monte de Jehová? No todo el mundo está preparado para entrar a la presencia. El pueblo de Israel trató de entrar porque desafiaron a Moisés. Entonces ustedes no querían hablar con Dios y dieron los relámpagos y las voces y los truenos. Moisés, no, nosotros no queremos hablar con Dios, no estaban preparados. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, si tú no estás bien, tú vas a caer por tierra. Porque te va a tumbar Jehová, te va a avergonzar, te va a quebrantar. Entonces primero arregle su vida, arregle el altar, enderécese, pida perdón, humíllese, reconozca que falló, pídale a Dios misericordia y luego pida que el Señor le traiga autoridad, le traiga poder, porque usted no puede operar usted no tiene ningún poder cuando tenga esa condición. Yo soy de lo que digo que el poder corrompe, por eso es que Dios muchas veces no le entrega mucho poder, o no le entrega poder a personas con corazones corrompidos, y porque la Biblia dice que el que no recoge de parrama, que conmigo no recoge de perdicia. Y entonces es una situación que se da en la vida de cualquier ministro, sea profeta, pastor o apóstol o como quiera. Limpio de mano y puro de corazón. ¿Qué quiere decir limpio de mano y puro de corazón según la Biblia, señores? El limpio de mano y puro de corazón, según el Salmo 24, que terminamos de leer, ser limpio de mano no se refiere a la higiene personal, sino que es una metáfora de nuestra condición espiritual, lavado del pecado. Primera de Juan 1:9, sin alma dividida, sin una fe fluctuante, que no dude de Dios y que su naturaleza, que no dude de Dios de su naturaleza y toda su promesa, que sea perseverante, sin manchas en su interior. Virtudes que nos indican que somos participantes de la naturaleza divina de Cristo en nuestra vida. Si no aprendemos a desarrollar y conquistar esas virtudes, no somos aptos para la obra de Dios y se debe arrepentir.
Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, llevad la carga del Señor y soltar la carga del mundo, soltar la carga del pecado. Cuando nuestro enfoque se desvía del enfoque de Dios y de la dirección de Dios, entonces llevamos una carga que el Señor no nos puso. Dice el Señor, llevad mi carga sobre vosotros y aprended de mí. Nos está diciendo que debemos continuamente buscar la dirección y guianza de Él. Aprendan de mí. Se está refiriendo a una naturaleza que debemos vigilarla si está en nosotros o no. Sean mansos, dice el Señor, y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no se tienen estas virtudes de la naturaleza del amor cristiano, el amor de Dios en nuestra vida, pues entonces nuestra vida no tendrá una paz interior verdadera. Y yo soy de lo que digo que la presencia de Dios en la vida de nosotros no significa que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener persecución o no vamos a sentir en cierta forma angustia. La presencia de Dios en la vida de un siervo es la presencia de problemas en la vida de un siervo de Dios es el resultado muchas veces de la presencia que porta. Pero muchas veces la presencia se aparta de muchos y no son calificados por Dios. Y ya el testimonio que están dando o la imagen que están reflejando, que están irradiando, no está irradiando la naturaleza divina, porque ellos, por causa de su pecado y la dureza de su corazón, no quisieron humillarse. Entonces van bajo unas percepciones erradas y equivocadas, aparentando estar bien cuando están mal. La persona que me diga a mí que no tiene esa característica de humildad, tiene que arrepentirse. Si no tiene humildad, tiene que arrepentirse. Una persona que no es humilde no escucha a Dios, no está dispuesto a cambiar, se hace necio. Y la Biblia dice que el que cree que cuando tú crees que lo sabe todo y no escucha a Dios ni presta atención, te hace un necio. La humildad muchas veces se confunde con andar andrajoso, con ser pobre económicamente. Nada de eso tiene que ver, señores. La virtud de la humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A eso se refiere. Una vida, ministerio no es una vida de lujo, de bomboneo, de ovación. No, nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Ministerio, como dijo alguien, es una vida probada continuamente ante la presencia de Dios. Tenemos que depender de Dios, como le he dicho en otras veces. Aprender a esperar, aprender a confiar y ser guiado por Dios. Y arrepentirte continuamente, reconociendo que sin Dios tú no puedes ir muy lejos, tú no puedes hacer nada. Ahí es que está la humildad. La humildad es esa virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. Admitir una equivocación, compartir los conocimientos aprendidos, ser agradecido de Dios y de las personas que te honren. Mateo 11, 29. Dice Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos. Ay, papá. La Biblia dice que altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. Cuando tú ves una persona con esos comportamientos, tú puedes decir, aquí no hay nada que buscar. Siempre tienen una autodefensa. No, y te insultan. Óyeme, me he topado con muchísimos ministros de esa naturaleza. Pero que Dios los bendiga. Dice aquí, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. Yo nunca me detengo con ese tipo de personas ni a sentarme ni a compartir mucho. Si no, solamente le doy la palabra de parte de Dios y arranco por ahí. Pero yo no me hago cómplice ni amigo, ni me detengo mucho con ese tipo de personas, porque tienden a tener unas energías negativas y de algún momento, si tú te detienes mucho con ellos, te van a influenciar. Dice, unánime con los humildes, unánimes entre vosotros, no altivos, y asociándonos con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Pablo. Romanos 12, 16. Dice acá el Proverbio 11:2, que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Es que tú me dices a mí, el principio de la sabiduría es ser temor reverente a Jehová. Si tú no prestas atención a la palabra de Jehová, a la palabra de disciplina, a la palabra de corrección, a la palabra de instrucción de Él, y tú me estás diciendo que tú crees y confías en Él, pero más sin embargo no tiene esta característica de humillarte y tener reverencia por su palabra y temblar ante su palabra. Tú me estás diciendo que tú tienes amor, que tú eres un hombre de Dios. No, usted está desviado de la verdad. Porque dice que tú tienes un comportamiento de soberbia. Y cuando viene esa soberbia, entonces viene la deshonra a tu vida. Por eso es que Dios le dice a muchos, publícame la sentencia.
es el resultado de lo que tú sembraste. El fruto que tú sembraste, el fruto que tú siembras, conforme a los deseos de tu propia carne, trae lo que se llama corrupción. Y cuando llega esa corrupción hay una deshonra. Y cuando dice que hay una deshonra, es que Dios no te honra. Dios lo que hace es que te deshonra y te publica y te disciplina. Porque hay una deshonra sobre ti. Tú sembraste un fruto que se llama el fruto de la obra de la carne llamado soberbia. Y no optaste por el fruto del Espíritu llamado humildad. Entonces sobre ti reposa el resultado o la cosecha de lo que tú sembraste, de la corrupción que tú sembraste, que se llama soberbia. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y esa deshonra va a venir por cualquier lado. Ese es lo que tú siembras, cosecha. Dos principios que debes tener en cuenta en el plano espiritual que se dan a lo literal. El fruto de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso mismo cosechará. Isaías 57, capítulo 57, verso 15. Vean lo que dice Yahweh. Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, oiga dónde que Dios vive, señores. Yo habito en la altura, arriba, y la santidad, aquellos que se apartan del pecado, y con aquellos que son quebrantados y humildes de espíritu. Me está hablando de un espíritu de sencillez y humildad. Personas que actúan bajo ese esquema del Espíritu de Dios. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, dice Dios. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios traerá vida al corazón de los humildes, los que continuamente se quebranta delante de Él. Eso es lo que me está diciendo. Ahí Dios vive. Dios no vive en un corazón soberbio. Dios no vive en un corazón orgulloso. Dios no vive en un corazón lleno de vanidad. Dios no vive en un corazón bajo los deseos de carne. No, mentira. Ahí es que Dios vive. Yo digo que hay gente que Dios lo visita. Mas sin embargo, Dios no vive ahí. Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. También en Mateo 23:12 también dice que Él humilla al que se exalta. Y que exalta a quien se humilla. Las obras de la carne. Bendito sea Dios. Un lobo rapaz. Cuando tú entiendes estas cosas, entonces puedes describir lo que es un lobo rapaz que fue descrito en la Biblia. Ya aquí, en toda esta panorámica que te he traído en este día sobre lo que es el profeta confidente y el profeta pregonero, el profeta pregonero tiene esa tendencia de convertirse en un lobo rapaz. El lobo rapaz son esas personas falsas que pueden entrar para provocar divisiones y o robar ovejas. Pablo tuvo que pelear con lobos constantemente y nosotros también debemos hacerlo en nuestro día. Él tuvo sus judaizantes. ¿Cuál es esa señal evidente por excelencia que debe presentar un ministro apto y calificado por Dios para la misión profética o la misión pastoral o la misión evangelística o magisterial o cualquier otro ministerio? Lujos, villas, carros, yates, riqueza. ¿Eso es fruto de justicia? No. Aunque de fondo, de plano no sea malo, porque Dios da todo esto también. Todo esto temporal Dios lo da a los fieles. La Biblia lo dice. Jesús se lo dijo a Pedro, que le daría la vida eterna y 100 veces más de lo que ellos habían tenido por causa de él, si obviamente ellos habían dejado todo por su causa. 100 veces multiplicado lo que ellos tenéis, dijo Jesús. El lujo, el carro, el villa, los frutos de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el amor de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, dijo Jesús, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La voluntad del Eterno. La verdadera riqueza no está delineada en cosas temporales ni materiales, sino los tesoros de arriba. ¿Se puede operar en un don de Dios y hacer milagros y estar descarriado? Sí. Pablo dice en 1 Corintios 13:2-8, dice, y si tuviese profecía, te está hablando de un don, y entenderse todos los misterios, me está diciendo que tiene todos los dones, y tiene toda ciencia, todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladarse los montes, milagro, y no tengo amor, nada soy, está siendo descalificado. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
que está hablando de aquel que entrega todo lo que tiene y que por causa de Cristo. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, está hablando de que te convierta en un mártir. Y no tengo amor, de nada me sirve. Ay, Padre. Oye, entonces, tanta gente haciendo sacrificio. Me voy a meter 40 días de ayuno y oración para que Dios me revele. Y eso, hermano, y tiene todos los hermanos tragados y está de 40 días de ayuno y oración. Está pasando hambre. Aquí habla de los sacrificios sin sentido y que ofenden a Dios porque se convierten en sacrificio al diablo. Dice aquí Pablo, el verdadero amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Estoy de ayuno, pero más sin embargo tengo un problema que tengo que resolver que se llama envidia. Me meto 40 días de ayuno y oración, pero tengo jactancia. Todavía estoy enfocado en vanidad y todavía me envanezco. Hago cosas que son no debidas. Ya estoy buscando mi propia voluntad. Busco mi propio beneficio, mi ovación, que la gente me ovacionen, que me adulen. Vivo enfocado en uno de los deseos de la carne que se llama irritación bajo ira. Tengo rencor, no perdono. Se goza de cuando alguien cae. Dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice que el verdadero amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todas las profecías se acabarán, dice Pablo, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca dejará de ser. La preeminencia del amor en la vida de un ministro para ser glorificado por Dios. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, ¿qué dice el apóstol Pablo con relación a los dones vinculados a la virtud de la naturaleza divina? Si no tienes la esencia, no eres nada. Tus obras no tienen peso de autoridad delante de Dios. ¿Cómo saber cuando estoy frente a un falso profeta? Cuando no tiene los frutos del Espíritu de Dios, cuando sus obras, acciones, comportamientos no se corresponden con lo que está escrito y que él no vive en privado lo que predica. Cuando el filósofo Platón dijo, señores, la obra maestra de la injusticia es aparentar ser justo sin serlo, ¿a qué se refería? El engaño y la falsedad y la manipulación y el veneno que se esconde detrás de la mucha sabiduría humana para tergiversar la de Dios y aparentar ser la verdadera. Eso es manipulación o brujería. Toda injusticia es pecado, según dice en 1 de Juan 5:17. Pero hay pecado, dice él ahí, no de muerte, ese es otro tema. Toda injusticia es pecado. Dice acá, ¿por qué es tan importante aprender a manejar el carácter conjuntamente con la unción? Mucha gente no entiende esto. Porque un ministro con mucha unción y sin carácter no es apto preparado aún para la obra. Tiene imperfecciones. Es inmaduro para la obra de Dios. Es donde podemos decir sin derecho a equivocarme que muchos se preocupan por buscar mucha unción, mucha presencia, pero desechan el conocimiento y cometen graves errores. El que conmigo no recoge, dijo Jesucristo, desparrama o desperdicia. Y si desperdicia es un ministro no apto, daña y echa a perder los frutos que sembró. Me tocó decirle a una pastora en una ocasión, dice Dios, mi poder en este lugar está muy exaltado en tu iglesia.